Algo que necesariamente nuestro sistema de justicia penal, Sandy, televidentes, y por sobre todo, nuestro colapsado en cuanto al extra hacinamiento que tiene sistema penitenciario necesita es la implementación urgente del sistema de los brazaletes de control telemático. ¿Por qué? Porque eso sí va a ser una medida efectiva, eficiente, eficaz para combatir ese hacinamiento en los casos que no lo amerita. Personas que, por ejemplo, no son delincuentes y que por un hecho de tránsito causaron alguna lesión o algún daño, se les puede aplicar control telemático. Personas que, por ejemplo, lo que decía anteriormente, no han pagado la pensión de alimentos, qué mal, por irresponsables definitivamente, pero se les puede aplicar el control telemático para que esté el control del Estado y vayan a trabajar y a producir para sus hijos, que es la obligación que tienen. Y así podemos encontrar otros muchos ejemplos de cuándo poder aplicar a través de sanciones y delitos menores estos brazaletes de control telemático. Pero hasta el momento, a pesar de que llevamos como unos 5 o 6 años hablando de esto, desde que se creó la ley allá en el Congreso de la República, esto no ha sido una realidad, solo es una utopía Solo está en papel, Julio. Así es, una ley bonita. Exactamente, la ley está vigente, pero no se ha implementado. No está positiva. ¿Por qué no se ha implementado? Esa es la pregunta al final. Si viene a ayudar de gran forma al deshacinamiento entonces del sistema penitenciario. Bueno, yo creo que aquí ha habido primero muchas dificultades. La primera de ellas hay que decirla, ¿no? Aunque es algo que urge, también hay que reconocer que es algo nuevo. Es una medida que nunca se había tomado aquí en Guatemala. Pero está bien, yo te puedo decir, vaya, si se creó esta y se tomó esta decisión en diciembre del año 2016, como efectivamente sucedió, pero ya estamos para el 2021. Yo creo que hubo el suficiente tiempo ya para poder agilizar, como ya está hecha la ley, el reglamento, afinarlo con todas las instituciones interesadas dentro del sector justicia y seguridad, bajo la coordinación del organismo judicial, que es como quedó esta ordenanza por parte del Congreso, y obviamente pues también el sistema penitenciario, que algo tendrá que decir aquí, aunque sea, miren, yo formo parte porque aquí es donde me los van a mandar, pero quizá lo que haya faltado es seriedad en su momento y voluntad política. Hoy lo importante y hoy lo relevante es que finalmente va a salir a licitación la adquisición de los brazaletes de control telemático. Eso ya es un paso más, es un avance más. Ahora lo que se requiere es que esa licitación, pues habrá que conocerla, que haya el control y seguimiento por parte de las instituciones también de control y verificación del Estado y, ¿por qué no decirlo?, el control de la ciudadanía. Y es por eso que hoy lo exponemos aquí en A la Medida. Así es, Julio. Es un sistema que, recordemos entonces, ya se ha pedido también por varias instituciones que se debe tener un control, sí, porque también cuando salió la ley, recordemos que hubo pues el rechazo también de algunos pensando en que se iba a liberar a todas las personas, y realmente para poder aplicar a este tema del control telemático existen requisitos, Julio, porque no todos pueden optar a este brazalete. Es correcto, aquí existen varios requisitos y dentro de ellos, fuera de que habrá que ver cómo queda establecido en cuanto al costo de esto, que muy probablemente no vaya a ser, es decir, el costo de los brazaletes iniciales iba a ser absorbido por el Estado de Guatemala, por eso el tema de las licitaciones, pero el costo en sí del funcionamiento de estos brazaletes, ahí es donde a mí me queda la duda. Imagínate tú, si le queda al Estado de Guatemala, en algún momento no le pagas a una empresa de telefonía celular, ¿verdad?, y se cae. No vas a tener el monitoreo. El monitoreo telemático. Pero ¿qué pasa si se lo confías a los particulares? ¿Cómo te puedes garantizar que efectivamente estén pagando mes a mes o de la manera en que sea posible los chips para el control telemático, verdad? Veamos datos. Bueno, veamos datos, claro que sí, porque esto es importante recordárselo a usted, ya que representaría un gran avance para nuestro sistema de justicia penal. El control telemático consiste generalmente en un brazalete, ya sea de muñeca o de tobillo, con tecnología de GPS que permite la ubicación las 24 horas del día y de manera constante de las personas que lo cargan puesto. Es utilizado de manera común en otros países. Estos brazaletes están diseñados para ser resistentes, soportar el agua y para ser portados, como le digo, por las personas en el brazo o en el tobillo. Aunque existe una ley que regula, Sandy, la utilización de los dispositivos de control telemático, no ha sido posible su implementación por varios factores, pero particularmente en su momento el factor económico, ¿no?, que es la clásica excusa siempre que se tiene, porque esto tiene un costo y no es un costo barato además. El hacinamiento en las cárceles es uno de los problemas más graves hoy por hoy en seguridad y uno de los problemas más graves del sistema penitenciario. Urge para los delitos de bajo impacto social
su implementación efectiva. Así que qué bueno que ya va a salir a luz finalmente esa licitación. Habrá que ver cuáles son las ofertas, habrá que ver realmente cuántos se van a adquirir, que sean a un costo y a un precio adecuado y con una calidad también digna para el Estado guatemalteco. Uno puede pensar, pero mira, esta es una situación bastante compleja porque la gente se lo puede quitar. En la realidad guatemalteca no te sabría decir, porque yo he visto aquí gente quitarse los grilletes con la boca, te lo digo, ¿verdad? Ahora, por supuesto que un grillete pues necesariamente no es que sea tan seguro. Los brazaletes de control telemático generalmente sí tienen un sistema de control bastante seguro, al menos para los países desarrollados. Para Guatemala no lo sé, porque esa es la otra parte en seguridad, como aquí al final de cuentas se puede lograr y hacer de todo, ¿no? Totalmente, ver la seguridad y la calidad también que puedan implementar en estos brazaletes, porque creo que al momento de la licitación, de poder pues ya ir viendo este producto, debe de tomarse en cuenta esa calidad, Julio, porque no se trata solo de comprar por comprar, sino de verificar que van a tener el funcionamiento que se espera. Sí. Creo que es parte de la responsabilidad que se debe tener. Julio, cuando hablamos de los delitos entonces, o las personas que podrían optar a este control telemático, ¿qué delitos podemos mencionar? Vaya, en primer lugar, fíjate, Sandy, para tener aquí algo bien claro, son los denominados delitos menores y las faltas. Obviamente, en una falta va a ser muy difícil que vengan y te apliquen esto, a menos que seas una persona reincidente y que amerites, digamos, qué sé yo, 60 días de cárcel. Entonces, por ejemplo, esto lo podrías sustituir fácilmente con el control telemático. Pero delitos como, por ejemplo, el delito de lesiones leves, que se puede dar de cualquier manera. El delito de, el tema este del no pago de la pensión de alimentos. Pequeños delitos de, me refiero no porque sea pequeño, sino de pequeñas estafas, de montos ínfimos, llamémosle así, que no superen los 5,000 quetzales. Y pequeños hurtos, ¿verdad?, por montos que no sean muy grandes, digamos una persona que se roba un par de gallinas, una persona que se roba un pantalón, una cuestión así. Ese tipo de delitos se puede aplicar fácilmente el control telemático, porque estamos ante una persona que no es un delincuente habitual, que normalmente hizo esa cuestión de delinquir por alguna otra motivación y que no va a representar en sí un riesgo para la sociedad. Pero por supuesto, Sandy, delitos en los cuales ni pensar, porque aparte no sería factible legalmente que el control telemático puede empezar a funcionar en los homicidios, en los asesinatos, en los delitos ligados, por ejemplo, con la ley del crimen organizado, narcoactividad, trata de personas y todos estos delitos graves, ahí ni siquiera. Vamos con más datos que tenemos preparado, Julio, para poder entonces seguir explicando esta situación, ¿no? Las medidas sustitutivas. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Al menos en la teoría penal, la última de las medidas a tomar, la última ratio, cuando una persona es indicada de un hecho delictivo, es la de privación de libertad, siempre y cuando el delito no sea de un alto impacto. En Guatemala existe en la ley penal las denominadas medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva. Y es bueno, como tú decías, conocerlas. Ahí tenemos estas medidas sustitutivas. Encontramos el arresto domiciliario, encontramos el arraigo, también la caución económica que la gente llama fianza y ahora podremos encontrar el control telemático, que al final de cuentas pues va a permitir varias cosas. Aquí para combatir el hacinamiento en las cárceles hay que implementar el control telemático, que hacer revisión de aquellas personas que ya cumplieron su tiempo y que a través de algunas de las medidas que tiene el método progresivo ya pueden salir de la cárcel. Y aparte de eso, lo que hay que hacer, fíjate, Sandy, es cambiar la mentalidad de los jueces, es decir, no tiene que ser todo un auto de prisión preventiva si ahora ya cuentas con una herramienta como el control telemático, que lo puedes combinar con el arraigo, que lo puedes combinar con otra situación de caución económica o de la firma de un libro, un acta en un juzgado, para pues de alguna manera ir descongestionando las cárceles en nuestro país. Esperemos que empiece a funcionar, no sé cuándo, pero que empiece a funcionar este año y que sea efectivo. Ojalá que sí, ojalá que en esta ocasión sí se pueda entonces realizar la licitación, se pueda implementar y no sigamos esperando más años, Julio, para que finalmente se ponga en práctica. La ley está. Si se tienen algunas dudas, pues se tienen que ir despejando también. Creo que eso es muy importante. Claro que ¿Quién sí. va a pagar entonces el funcionamiento de este brazalete? Era un punto que también al inicio, cuando se aprobó la ley,
se cuestionaba un poco porque no dejaba mucha claridad, en cuanto a quién iba a pagar estos gastos. Así es que ojalá entonces que ya se pueda tener y que se tenga un plan también con todo el sector justicia, Julio, para que se tome en cuenta las decisiones que ayuden a el deshacinamiento de las cárceles, porque una cárcel con hacinamiento, recordemos que también genera un peligro en varios sentidos. Claro que sí, se delinque, peligros de fugas masivas y peligros de muchas otras cosas. No podemos combatir realmente el hacinamiento y no podemos pensar en retomar el control de las cárceles si no tenemos como solo una de las medidas, el control telemático. Vamos a la pausa. Así regresamos con otras noticias. No cambie, nosotros somos A la Medida.